Microorganismos que influyen en la calidad del vino y del proceso de fabricación, presentado por Jazmín Guadalupe Silva Galindo. Como definición tenemos que el vino es una bebida que se obtiene de la fermentación alcohólica únicamente de mostos de uva fresca con o sin orujos o de la mezcla de mostos concentrados de uva y agua con un contenido alcohólico de los 8 a los 16 grados de alcohol. Como historia del vino en México, tenemos que este inicia en 1524, cuando España inicia el consumo del vino en el país. Sin embargo, hasta 1594, en el Valle de Parras, Coahuila, se funda Casa Madero como una primera granja productora de vino y brandy. En México, 14 estados producen uva. Estos generan alrededor de 470,000 toneladas de uva, siendo la segunda fuente de empleo en el sector agrícola para México. Dentro de los aspectos económicos, para el marketing se utilizan alrededor de 6 rutas enológicas que se encuentran principalmente en Baja California y Querétaro. La producción de uva ha registrado una tasa de crecimiento anual del 10% y sigue creciendo. Se producen alrededor de 36 millones de litros de vino en México, al menos son estos los datos del año pasado. Se estima un consumo per cápita de 0.78 litros. Sin embargo, se ha observado una tendencia al incremento en su consumo, principalmente en jóvenes de clase media alta que buscan probar nuevas bebidas y variedades. El proceso de elaboración del vino inicia con la recepción de la uva. Esta se realiza de forma manual por parte de los trabajadores o mecánica por medio de tecnología óptica. Posterior se realiza el despalillado por medio de maquinaria, el molturado donde se sacan los jugos de la uva, y posteriormente se realiza la maceración, donde ocurre una primera fermentación en temperaturas de 10 a 14 grados centígrados durante alrededor de 3 a 4 semanas. Posteriormente se realiza el sangrado, donde se retiran cáscaras por medio de un prensado mecánico para dejar solamente el jugo. Se continúa con la maduración. Esta en un principio puede llevar a cabo una fermentación maloláctica en temperaturas de 15 a 20 grados centígrados. Esto se realiza principalmente por bacterias lácticas. En la misma maduración, el vino es transportado de barrica en barrica cada alrededor de 3 meses durante al menos 6, pero este proceso puede durar alrededor de un año. Después de esto, al menos en Burdeos, se realiza una selección de algunos vinos y estos se mezclan con otros para hacer de esta manera que se compartan características. Una vez que terminan las fermentaciones alcohólicas y su maduración, se realiza una clarificación con proteínas como gelatina que ayudarán a trabar residuos. Ya que este proceso es realizado y se hace una filtración, el vino se estabiliza con bitartarato potásico en temperaturas de menos 5.5 grados centígrados para que los cristales precipiten. Después de esto se realiza la filtración del vino. En esta, el vino va a pasar por múltiples filtros con poros no mayores a 0.45 nanómetros y esto tiene el propósito de esterilizarlo. Una vez estéril, el vino es llevado a las botellas, que también deben de estar previamente esterilizadas, y se taponea con los corchos. En algunos casos se puede dar el añejamiento en botella, esto para algunos vinos, los que se denominan gran reserva. Y los grupos microbianos en cada etapa del proceso pueden ser importantes los siguientes. En la recepción de la uva se pueden analizar bacterias mesófilas aerobias, mohos y levaduras, bacterias acidolácticas y bacterias acidoacéticas, ya que la calidad inicial de la uva es determinante en la calidad del vino. ¿Cómo podrían llegar esas bacterias y levaduras al vino? Bueno, a la uva. Sería por la contaminación de origen, ya que sería una microbiota nativa que se produce durante el viñedo. Estas uvas no son ni lavadas ni desinfectadas, por lo tanto, estas levaduras y bacterias podrán estar presentes durante todo el proceso.
En el despalillado y enmolturado se pueden añadir algunas mohos y levaduras que pueden estar en las superficies de la maquinaria, y estas pueden llegar a las superficies de la maquinaria por medio del aire o bien con una producción previa y que no se haya higienizado correctamente. En la etapa de maceración, en el mosto puede ser importante llevar un seguimiento de bacterias ácido-lácticas, ácido-acéticas y ciclófilos, ya por las temperaturas en las que se realiza el proceso. Las fuentes y mecanismos de contaminación. El mosto vendrá contaminado de origen, sin embargo es importante el control de las características y el tipo de bacterias y levaduras que están presentes, ya que al momento de fermentar el vino puede haber mayor presencia de productos metabólicos importantes para las bacterias ácido-lácticas y las bacterias ácido-acéticas. En la maduración también las tuberías y contenedores pueden tener mohos y levaduras que sean de alguna producción previa o que bien puedan llegar de manera por el ambiente en el aire. En la maduración igualmente se puede muestrear el vino y sería importante revisar las bacterias ácido-acéticas y las bacterias ácido-lácticas. La contaminación sería de origen, ya que este vino vendrá con estas bacterias y es desde el origen. Sin embargo, es importante llevar un control para evitar características indeseables. Esta es una gráfica que obtuve del libro Wine Microbiology, en donde nos muestra la actividad microbiana en las diferentes etapas, en donde en una primera etapa, en la cosecha, hay un crecimiento generalizado de bacterias. Sin embargo, en la primera fermentación hay una actividad importante por levaduras no saccharomyces y Saccharomyces, y posteriormente en una segunda fermentación las Saccharomyces, que son las deseables, hacen la mayor parte del proceso en la segunda fermentación. Sin embargo, la presencia de Onococcus oeni, que es una bacteria acido-láctica, puede generar en la etapa de conservación, también puede generar la baja de calidad en el vino. Por último, tenemos que en la maderación, en los barriles, puede haber presencia de mohos y levaduras. Esto porque se reutilizan los barriles y esto generaría una contaminación cruzada con la producción previa o bien el origen de la madera y el aire. Esto es importante ya que hay algunos mohos como Aspergillus que pueden llegar a producir toxinas. En la etapa de la mezcla del vino es importante checar en el vino las bacterias ácido-acéticas y bacterias ácido-lácticas que vengan de origen, que esté propiciado su crecimiento por las condiciones de microoxigenación al momento de estar moviendo el vino. Y en la clarificación, en los agentes clarificantes, sería importante checar mohos y levaduras que podrían venir en el propio agente, que puedan añadirse al vino y generar características indeseables. Por último, en la etapa de pre y post filtración, es importante checar mohos y levaduras, bacterias ácido-lácticas, bacterias ácido-acéticas, para hacer una referencia y verificar que el proceso de filtración genere la esterilización deseada. En este proceso pues se pretende eliminar todos los mohos, levaduras y bacterias que se han producido durante la vinificación, y la contaminación inicialmente sería de origen, y si existe posterior a la filtración, esto podría ser por el equipo. Podría presentarse por el equipo. En lo último, en el embotellado, en las botellas
previo al llenado de botellas, sería importante que en estas se verifiquen mohos y levaduras que puedan estar presentes por una mala esterilización y puedan generar una contaminación cruzada y den al final características indeseables. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.